Hola, ¿qué tal? Las agresiones sexuales a menores han aumentado. Son las víctimas, pero también entre los menores hay agresores. Casos como los ocurridos recientemente, casos de violaciones en grupo, en manada, nos llevan a preguntarnos qué está fallando. Los expertos coinciden en señalar que hay un problema en cómo se está educando a esos niños y niñas. Falta formación sexual y ahí ha encontrado hueco el porno. Y eso conlleva una visión distorsionada de lo que ha de ser una relación sexual. Hoy, por cierto, llega al Congreso para su aprobación la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, más conocida como la Ley del Solo sí es sí. Pretende incluir entre sus enmiendas que los menores agresores se sometan a programas formativos sobre educación sexual. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar hoy. Antes les voy a presentar a nuestras invitadas. Son Cuca Álvarez, es sexóloga y educadora social. Muy buenas, Cuca. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Y también está con nosotros Diana Díaz, que es directora de línea de ayudas de la Fundación ANAR, la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo. Diana, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, buenos días. Y lo primero, pues vamos a recordar los últimos casos de agresiones sexuales, casos que han llamado mucho la atención, en alguno de ellos con víctimas menores y, como decíamos también al principio, víctimas menores y agresores también menores. Ana. Sí, los delitos relacionados con la violencia sexual aumentan de manera preocupante. Solo en el último mes se han denunciado al menos 4 violaciones grupales. Una de ellas tuvo como víctimas a 2 niñas de 12 y 13 años. Sucedía en Burjasot, en Valencia. Como decimos, 2 menores denunciaban 2 violaciones, una grupal y otra individual, en una casa abandonada. Los agentes detuvieron a 5 hombres, también menores, que finalmente quedaron en libertad vigilada. Y ahora se busca a otro joven de 18 años que también pudo estar implicado. Y en apenas una semana se denunciaba también en la Comunidad Valenciana otra violación en Castellón. En un juzgado dejaba en libertad con orden de alejamiento a 3 menores acusados de violar a una chica de 18 años en las fiestas patronales de Vilarreal. Y en Pulpí, en Almería, conocíamos otra denuncia por agresión sexual a una mujer de 30 años. Ocurrió el fin de semana en la playa de San Juan de los Terrenos. La investigación sigue abierta, todavía se busca a los autores. Y en Málaga, por último, 3 hombres también fueron detenidos acusados de una violación grupal en la Malagueta el pasado 9 de mayo. Ayer la juez dejaba en libertad a los 2 detenidos que permanecían en prisión por esta supuesta agresión sexual. Pilar. Gracias, Ana. Bueno, pues son casos llamativos que han surgido en los últimos días y que constatan una realidad, ese incremento de las denuncias por agresión sexual. Le voy a preguntar a Diana lo primero. ¿Han constatado en la Fundación ANAR este aumento, este incremento de las denuncias por agresiones sexuales? Pues sí, efectivamente, tristemente tenemos que decir que la Fundación ANAR, que elaboró un informe longitudinal sobre los 10 últimos años de abusos y agresiones sexuales, pues nos encontramos, ¿no?, que el porcentaje ha variado de un 2,5% a un 10,5% y esta es la tendencia en los últimos años. Por tanto, sí, es una nueva temática. Observamos cómo menores de edad, que antes el agresor era siempre, correspondía con o casi siempre en la fase de un adulto y una persona menor de edad, y ahora son nuevas tendencias, abusos sexuales entre personas jóvenes y bueno, pues este dato está ahí y es la actualidad, y estamos cada vez escuchando más en la línea de ayuda que nos llaman las propias víctimas y las familias para hacer esa petición de ayuda. ¿Y a qué puede ser debido, Diana? Este incremento, este aumento, me imagino que hay muchos factores, no sé, explíquenos alguno que nos pueda orientar. Claro que sí. Nosotros ya saben que, como les estoy comentando, atendemos tanto a las víctimas como a sus familias. Entonces tenemos ese testimonio fundamental de cuando les ha sucedido, ¿no? Cuando hablamos de estos casos de agresión sexual entre jóvenes, bueno, pues nos hablan muchísimo, ¿no?, de esa falta de empatía por parte de los agresores. Y desde luego tenemos identificado, y hace ya un tiempo que hemos hablado del consumo excesivo de la pornografía a través de las distintas pantallas, de las distintas tecnologías que tienen ahora mismo el acceso incontrolado de la población
juvenil a edades cada vez más tempranas y están visualizando, bueno, pues escenas que son muy violentas, que además por edad tampoco saben interpretar, donde se vende una imagen donde hay una relación, como en todo situación también de agresión o de violencia, ¿no? De dominio, sumisión del hombre frente a la mujer como un objeto sexual, y además identifican que la práctica grupal puede ser más divertida e incluso es mucho más fácil cuando la víctima está bajo los efectos de las drogas o bajo sumisión química, y además esto puede ser un plus incluso si se sube a las redes sociales para aumentar su popularidad. Cuca, me imagino que este tipo de agresiones sexuales, bueno, también pueden tener una especie de efecto llamada. ¿Puede haber lugar al contagio una vez que ven este tipo de agresiones, bueno, que intenten repetir modos de conducta, aunque sean reprobables? No lo sé. Bueno, pues puede ser que sí, ¿no? Yo estaba escuchando a Diana y estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho, ¿no? Que luego me imagino que lo comentaremos. Y luego yo me imagino que las redes sociales tienen, bueno, mucho auge ahora, sobre todo en nuestros jóvenes y nuestras jóvenes. Entonces yo creo que puede ser de una manera de decir, jolín, pues lo podemos probar y por qué nosotros no, o bueno, quizás, bueno, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Con otros temas, ¿no? Que muchas veces salen en la televisión, se les da mucho bombo. Y bueno, y al final nuestros jóvenes van cogiendo ese testigo, ¿no? Sí. No lo sé, pero bueno, puede ser que tengamos ahí un asunto que analizar, ¿verdad? Sí. Bueno, pues enseguida vamos a seguir hablando. Vamos primero a recordar algunos datos, Ana. Sí, Pilar, ni el Ministerio del Interior ni tampoco la Fiscalía desglosan datos sobre el número de violaciones en grupo que se registran. Es una laguna importantísima, pero sí conocemos datos de lo que han aumentado los casos de abusos sexuales a menores. Según el último informe de la Fundación ANAR, en 2020 se registraron más de 700 casos, en 2021 superaron los 1.200, eso es un incremento del 80%, casi del 90%, y en muchos de esos casos, en el 22%, estuvo implicada la tecnología en el abuso. Pero no solo crecen los abusos sexuales, también las agresiones sexuales, que conviene recordar que hasta ahora eran dos delitos distintos en el Código Penal, pero que hoy, con la nueva ley del solo sí es sí, que llega al Congreso, se va a eliminar esta distinción. Pues bien, los casos de agresiones sexuales, según el último balance de criminalidad del Ministerio del año 2021, también aumentan. Estos son los datos. En 2021 se registraron más de 2.000 denuncias por agresión sexual y esto es un incremento del 34%, más que en 2020. Y de estas agresiones, un alto porcentaje, Pilar, se cometen en grupo. Bueno, pues ahí están esos datos que confirman ese incremento. Cuca, se ha señalado como uno de los posibles problemas que les falta educación sexual a los jóvenes. Tú cuando impartes esos talleres, ¿qué detectas en los niños, en los chavales? ¿Les falta formación sexual? Sí, porque además te das cuenta de que tienen muchas preguntas, que hay veces que ni siquiera puedes terminar de dar los talleres porque ellos al final siempre van a preguntar cosas que les van surgiendo, dudas que tienen, ¿no? Y no es que ellos no lo hablen en casa, que a lo mejor pensamos que no les interesan, ¿no? Sino que toda esa información que ellos necesitan, pues porque forma parte de su desarrollo, de lo que, no sé, de van cambiando su cuerpo, sus relaciones, la van a buscar, ¿no? Si no la van a encontrar ni en casa, ni en la escuela, ni en, bueno, ni en los lugares un poco más adecuados, al final lo van a buscar fuera, o en sus grupos de iguales o en Internet, ¿no? Entonces, claro, al final en Internet nos vamos a encontrar con mucha información y no sabemos si esa es la información que ellos necesitan o es la correcta, ¿no? Entonces, claro, lo compartía la compañera, ¿no? Diana, claro, muchas veces la pornografía y todo lo que tiene que ver con cómo vivir la erótica desde ese punto de vista, pues está siendo su educación sexual, ¿no? Y yo creo que es un error muy grande, ¿no?, que estamos cometiendo como sociedad, porque al final ellos la encuentran ahí y la consumen, ¿no? Pero no entienden lo que están viendo, no están preparados, no entienden cómo funciona su cuerpo, distorsionan qué son las relaciones, ¿no? Y cosas muy básicas como la comunicación, el consentimiento, el respeto, bueno, pues que no salen en ese tipo bueno, pues de imágenes y de contenidos, ¿no? Cuca, estamos hablando de educación sexual, pero también los expertos habláis de que es educación sexual y educación afectivo-sexual, ¿no? Porque en cada etapa además requiere, bueno, pues unos conocimientos, ¿no? Que no es lo mismo a los 6 años, me imagino, que a los 9, que a los 14, que a los 20, ¿no? Hombre, lo ideal sería empezar desde cero, ¿no? Desde el principio. Yo siempre les digo a los chicos de las familias, nosotros somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos.
y nuestro sexo, los genitales con los que nacemos y cómo se va a desarrollar nuestro cuerpo nos va a marcar nuestra vida, nuestras relaciones, el cómo nos vivamos, ¿no? Entonces, si empezamos desde pequeños trabajando aceptar mis emociones, quién soy yo, conocer mi cuerpo, conocer todas las partes de mi cuerpo, cómo van a ir cambiando, qué está bien, qué no está bien, cosas muy básicas, ¿no? Si desde pequeños vamos con valores muy importantes, ¿no? Pues de lo que no quiero, de decir que no, o el respetar mi decisión o respetar las del otro, o sea, un montón de cosas que nos van a ir ayudando, ¿no? Muchas veces los chicos cuando me preguntan cosas sobre temas de relaciones, posturas, cualquier cosa que se les viene a la cabeza, ¿no? Yo les digo, queremos ir al tercer piso, vivir experiencias que están en el tercer piso, pero nos hemos pasado el primero y el segundo piso, ¿no? Entonces, como, conócete, acéptate, entiende cómo eres, qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, para luego poder disfrutar. Entonces, que al final es como, no dejemos para los 14, 15, 16 años cosas que podemos trabajar en la infancia, ¿no? Claro. Que nos van a abrir el camino a que luego sean temas mucho más fáciles y naturales de poder hablar en casa. Claro, dices que hay que trabajarlo, bueno, pues casi desde que nacen, ¿no? Pero ¿a qué edad debería ya introducirse cierta educación sexual, tener una serie de conocimientos básicos para que, bueno, pues para que luego no pasen cosas como las que estamos viendo? Hombre, mira, fíjate, yo creo que como lo más importante es primero conocer tu cuerpo y entender cómo va a ir desarrollándose, para entender también las cosas que te pasan. La última etapa de primaria sería muy importante. ¿Por qué? Porque va a empezar la pubertad. La pubertad es una etapa muy decisiva en la vida, no solamente por los cambios físicos, ¿vale? Sino por los cambios emocionales, sociales, en cómo te vas a empezar a relacionar con tu alrededor, ¿no? Entonces, para mí son etapas muy importantes. Nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros jóvenes necesitan saber y entender lo que van a vivir, para que cuando llegue el momento tengan toda la información, sepan cómo asumirlo, ¿no? Y sepan entender qué quieren vivir en cada momento, ¿no? Entonces, es decir, claro, cuanto antes lo adelantemos, cuanta más información tengan nuestros jóvenes, mucho más fácil va a poder ser que decidan lo que quieren y lo que no. Diana, me imagino que al teléfono de la Fundación ANAR también les llegan bueno, pues dudas de los chavales, ¿no? Bueno, pues que no saben cómo afrontarlo o a quién decirles muchas cosas, desde dudas de sexualidad a eso, hasta pues que hayan sufrido algún abuso, alguna agresión, ¿no? Efectivamente, esa es la misión de las líneas de ayuda de ANAR, orientar, apoyar a los menores de edad y a sus familias en cualquier problema o consulta donde tengan dudas, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Cuca, y apostillar que efectivamente cuando las consultas las hacen los padres, siempre identificamos como el tema de hablar de la sexualidad, informar, abrir esa comunicación les resulta tan complicado, ¿no? Todavía sigue siendo un tema absolutamente tabú, y por eso efectivamente están encontrando esa información o en el grupo de iguales, que muchas veces están tan perdidos como ellos y no son una fuente de referencia fiable porque manejan muchos mitos y muchas dudas e información muy peligrosa y de riesgo, o bien se van a la pornografía, ¿no? Entonces, incluir también que nosotros cuando hablamos con familias o padres y madres de adolescentes ya tenemos que hablar del tema tecnológico y la prevención de riesgos también en temas de sexualidad que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Porque se está dando mucho el tema de el grooming, por ejemplo, el agresor efectivamente a través de la tecnología y todo el riesgo que hay, ¿no? De quedar con una persona que no conocemos en un sitio, citarnos y luego encontrarnos con un abuso sexual y pensamos que hay un vínculo porque el agresor pues manifiesta mucho interés por nosotros, pero en realidad no conocemos a esa persona, ¿no? O el sexting, que es compartir imágenes también de alto contenido sexual con personas que hoy son mis amigos y les conozco, pero mañana me pueden traicionar, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, hablar con los hijos e hijas de la cultura de la privacidad, no compartir datos personales, no compartir imágenes de contenido sexual o vídeos, porque eso nos puede dañar emocionalmente muchísimo, y a un clic esas imágenes se pueden difundir y pueden estar a la vista de cualquiera. Claro, que ahí se junta efectivamente ese peligro de la utilización, claro, de los medios tecnológicos. Estaba pensando, Diana, cuando estabas haciendo esta reflexión, que quizá a lo mejor los que tendríamos también que recibir esa formación seríamos los propios padres, claro, para luego poder bueno, pues comunicarla, ¿no? También a nuestros hijos, ¿no? Las escuelas de padres son fundamentales, siempre las reivindicamos desde la Fundación ANAR porque escuchamos, ¿no?, a las familias, las inquietudes, los miedos
que son totalmente normales porque nadie es experto, ¿no? Un padre o una madre pues tiene la tarea de educar y no nos consideramos expertos y por tanto las escuelas de padres ahí tienen una misión fundamental. Pero si me permites, dar el teléfono de las líneas de ayuda de ANAR para que cualquier persona que nos esté escuchando, si tiene dudas, nos pueda llamar. El teléfono ANAR de la familia y los centros escolares es el 600 50 51 52. Funcionamos 24 horas para toda España, totalmente confidencial, y está atendido por un equipo de expertos psicólogos que tienen una formación de más de 400 horas y apoyados por abogados y trabajadores sociales. Muy bien, pues ahí queda eso. Estamos hablando del acceso fácil a las nuevas tecnologías y también, bueno, pues el acceso al porno, que se está utilizando por los menores como fuente de inspiración en unas edades, además, en las que, lo estamos contando, les falta mucha formación sexual. Ana. Sí, Pilar, un estudio de Save the Children aporta datos alarmantes, preocupantes, vamos a verlo. 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía, muchos de ellos por primera vez a los 12 años, más de la mitad cree que es una fuente de inspiración para sus propias experiencias y un tercio reconoce que es su única fuente de información sexual, un 36% de ellos, Pilar. Pues le vamos a preguntar a Cuca a qué edades ves, bueno, por la experiencia que tienes, a la que acceden por primera vez al porno los chavales. Hombre, sí que es un poco el dato que se le da ahí, entre los 12 y los 13 años, que ya empiezan a tener sus propios móviles o que ya tienen, bueno, otro tipo de actividades y tal. Lo que pasa es que sí que se dio algún dato que sí que sorprende, pero bueno, creo que cada vez tenemos acceso a Internet antes y tenemos nuestros móviles, ¿no? En Europa decía que a partir de los 8 años ya muchos niños, sobre todo suele ser más chicos que chicas, ¿no? Varones que hembras y tal, que tienen acceso, ¿no? Y claro, al final es como también preguntarnos si con 8 o 9 años esas personas tienen, esos niños tienen capacidad para entender lo que están viendo, ¿no? Ni por su desarrollo psicológico, ni por su desarrollo físico, ni nada, ¿no? Entonces, claro, cada vez el consumo es antes, porque también tienen antes la posibilidad de acceder a, bueno, pues a esas imágenes o a la pornografía, ¿no? Con lo que ello conlleva, ¿no? Que decía tu compañera ahora, ¿no, Ana? Que algunas veces es su única fuente de información. No es tanto el que vean porno, ¿no? Que, bueno, que es un debate un poco más amplio, sino es que no entienden lo que están viendo y van a entender que esa es la realidad y así es como se tienen que vivir las relaciones. Claro, es que es un error totalmente. Y ahí, claro, me imagino que es responsabilidad de todos, ¿no? Me imagino que de las familias, de los educadores, incluso de las instituciones, no sé, cómo afrontar esto para que los chavales no accedan a ese contenido que, bueno, pues a determinadas edades no les va a beneficiar para nada. Claro que la responsabilidad es de la sociedad adulta, porque al final ellos no dejan de ser niños, ¿sabes? Entonces, claro, es un poco complicado porque ¿cómo puedes tú negar el acceso cuando tienes tanto acceso a cualquier internet, ¿no? O sea, sí que esto que tienes que poner cuidado, controles parentales, hay un montón de cosas que yo creo que sí que podemos tener en casa que se nos facilitan, ¿no? Pero también qué importante es, ¿no? Y lo decía también Diana y lo decíamos ahora, que nosotros como familias, como padres, ¿no? Tengamos claro cuál es nuestro papel, ¿no? En el caso en el que hayamos podido ver que nuestro hijo o nuestra hija ha visto algo o ha buscado algún tipo de información concreta que hayamos podido ver pues a través de los buscadores o lo que sea, ¿no? Es decir, el que nosotros también sepamos cómo afrontar estas situaciones, ¿no? Porque muchas veces simplemente la van a buscar pues por interés, porque no saben lo que es, porque han oído algo. Entonces al final es como poder trabajar con eso, ¿no? Al final yo creo que nuestra labor fundamental, la de los adultos, es el hacerles caer en la cuenta de que eso, bueno, está ahí, ¿sí? Son imágenes que están ahí, ¿sabes? Lo pueden consumir o no, pero sobre todo que tengan una mirada crítica de lo que es, ¿no? Y también yo creo que en nuestras manos, como adultos que somos y como responsables también de su educación, el poderles dar las claves fundamentales, decir, mira, lo que realmente sí es una relación de pareja o unas relaciones, y el dar claves muy importantes que no van a salir en la pornografía, ¿no? Pues como la comunicación, la confianza, el respeto, el consentimiento. Yo es algo que trabajo muchísimo en los talleres de educación sexual, el consentimiento, el entender que la otra persona quiere vivir lo mismo que tú o no, ¿no? Entonces eso son cosas importantes que por supuesto la pornografía no vamos a encontrar, claro, ¿no? Claro. Diana, no sé si notáis que, por las dudas que tienen los chicos, se han banalizado las relaciones sexuales, las relaciones entre pareja. No sé qué os llega por parte de los menores. Sí, y esto tiene que ver con lo que estábamos comentando, ¿no? De la parte de los afectos.
en la educación no solo sexual, sino afectiva, ¿no? Y cómo además existe esa presión grupal que parece que están llegando tarde a tener relaciones sexuales porque es obligatorio en ciertas edades, ¿no? Entonces, es como una disociación incluso en muchos de las consultas que hacen ellos de tengo que tener la relación sexual sin más, porque si no ya me voy a quedar atrás del resto de mi grupo, y entonces el afecto no cuenta nada. E incluso a la hora de tener relaciones sexuales, esas primeras relaciones sexuales, estoy como disociada. Los afectos van por un lado y la conducta por otro. Y este es el riesgo también que hay con las agresiones sexuales en manada, ¿no? Esa disociación cognitiva donde no cuentan los afectos, no cuenta la persona, no tengo empatía y entonces ejecuto el acto en sí mismo, ¿no? Entonces, efectivamente, la sexualidad ahora mismo, no digo en el 100% de los casos, ¿no? Pero en muchas de las consultas que nos hacen sobre sexualidad, los adolescentes tienen mucho que ver con esa presión y cómo estoy viviendo yo que tengo que iniciarme en la sexualidad porque sí, y no cuenta nada más, no cuenta que estoy con una persona que me agrada y que tengo unos sentimientos y que además ya tengo una edad donde pues mi cuerpo ya está formado y preparado, ¿no? Sino que estamos en otro momento. Diana, falta formación y falta implicación institucional, y eso que cada vez más surgen campañas que tratan de incidir en esa idea de que el porno no es la realidad, que el porno es una película, es una ficción, Ana. Sí, son muchas las instituciones que tratan de alertar sobre las consecuencias que un acceso temprano a la pornografía puede tener en menores. Esta que van a ver es parte de una campaña conjunta de la Diputación de Valladolid y la asociación Diálogo Sex. No me gusta que me agarren del cuello ni me tiren del pelo en la cama. No me gusta eyacular sobre alguien si no sé si le gusta. No me gusta tener que ser yo quien lleve el control todo el tiempo. Te la están pegando, que no te vacilen. No es la única. Bajo el título de Eso no es sexo, la Comunidad Autónoma de Murcia ha lanzado esta otra campaña de concienciación para adolescentes. En el vídeo se insta a los adolescentes a que elijan los contenidos que ven y a que lleven una sexualidad sana, positiva y responsable. La comida basura del sexo. ¿Qué necesita el porno? La dopamina de tu cerebro. Bueno, pues ya lo has visto, Pilar, son muchas las instituciones que abogan por fomentar este tipo de campañas para concienciar a la población. Bueno, me imagino que además, Cuca, que cada vez sean más, ¿no? Para eso, prevenir este tipo de comportamientos, este tipo de conductas, ¿no, Cuca? Pues sí, y la verdad es que está muy bien porque yo creo que vamos tomando un poco conciencia, ¿no? de lo necesario también. Y luego hay sitios privilegiados que son nuestras escuelas, nuestros centros educativos y nuestras familias, nuestras casas, ¿no? Yo creo que son donde nuestros hijos pasan mucho tiempo, les conocemos, donde vamos a trabajar muchas cosas, ¿no? Yo creo que le podemos dar una vuelta como sociedad también a lo importante que tiene que ser el romper el silencio ya, el quitarnos miedos, tabúes y el entender que forma parte de nuestro desarrollo humano y como personas, ¿no? Que somos gente, que somos seres sexuados y en relación y que tenemos que trabajar y cuidarlo para no tener experiencias Claro. negativas. Es que es eso, menudo caldo de cultivo, ¿no? Las nuevas tecnologías, el porno, imagino que también el alcohol, que no hemos hablado de ese tema, pero claro, en las fiestas también se juntan todos esos factores y luego tenemos las consecuencias que tenemos. Cuca Álvarez, gracias por haber participado con nosotros y habernos, bueno, pues dado otra visión. Muchísimas gracias. Y Diana, muchísimas gracias también. Ahí queda además esa información del teléfono ANAR, pues para todas las personas que puedan necesitarlo, menores, familias. Nos vamos a despedir ahondando en esa idea de que falta reforzar educación afectiva sexual entre los menores de edad para poder afrontar sus relaciones personales de una forma equilibrada y estable que eviten, que prevengan cualquier tipo de agresión sexual. Es una tarea en la que tenemos que estar todos implicados, familias, colegios, instituciones de la sociedad en general. Bueno, pues hasta aquí nuestro tema de hoy.
Y nada, en unos minutos llega, vamos a ver, Cristina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañera. Pues efectivamente en unos minutos en directo en nuestro programa abordaremos una vez más la actualidad, esa aprobación de la ley Sí, solo es sí en el Congreso de los Diputados, también de ese posible primer caso de la viruela del mono en nuestra comunidad. De hecho, la Junta de Castilla y León ha activado el protocolo y además también les participaremos a los telespectadores la noticia del fallecimiento de uno de los grandes empresarios de esta tierra, José Antolín. Gracias, compañera, y con los telespectadores en 4 minutos en directo. Eso es, quédense a verlo. Nos vamos, adiós, muy buenas tardes.